hermanos, un día más de bendiciones. ¿Cómo pasaron esta noche? Espero que bien. Y hoy que tenemos el amanecer de esta semana, pues gracias a Dios porque nos ha cuidado. Y como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Así que seguramente amanecimos bajo las misericordias de Dios y vamos a continuar bajo esas preciosas manos. Oremos. Padre, nuevamente agradecemos a ti. Llegamos a buena hora para estudiar tu palabra. Y debe ser la gran parte de la vida nuestra, estudiarla todos los días. Gracias porque en tendremos oportunidades en 2 veces de hacerlo juntos. Así que ayuda a todos los hermanos, si han invitado amigos, pues bendíceles y que ellos puedan oír el amor de Dios derramado en su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esperamos, oh Señor, que estos minutos de quedarnos sentaditos, atentos a tu palabra, se conviertan en minutos de mucha bendición. Sabemos que lo hay, que todo esto es posible, tú lo has tratado así y nomás queremos aprovecharlo bien nosotros. Así que abre nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos, oh Señor, estudiar un poquito más esas palabras de vida eterna. Dios amado, por tu bendito Hijo te lo suplicamos. Amén. Continuamos en la escuela dominical con las tablas del pacto quebradas. Iniciamos el contenido del arca con el maná, con la vara de Aarón y este tercer elemento que son las tablas de la ley. La pregunta todavía no la hemos contestado. ¿Por qué están esas 3 cosas, digamos así, en el arca, en el templo? Todavía no hemos llegado ahí, pero sí estamos considerando algunas enseñanzas elementales para que se nos facilite interpretar estas cosas. El arca se ve en el templo del milenio. El templo y en el fondo del arca. De tantas cosas que tenía el templo, primero solo se ve, dice la Biblia, al menos es lo que la visión de Juan enfoca, el arca. No dice que estaban ahí adentro, pero como si fue guardada, pues de hecho, ahí están todavía. Hebreos 9:4 dice, hablando del arca, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Estamos viendo el arca, había un incensario, pero ese es en el templo antiguo. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, este es lo que estamos estudiando, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, ya estudiamos en los domingos anteriores, y las tablas del pacto. Allí en esa arca se encuentran pues estos elementos muy elementales, muy serios a la vez en el desarrollo de la vida de los judíos. Así que es la razón por qué estamos estudiando estos elementos, pero bueno, nos faltan todavía unos 3 domingos para concluir con este estudio del contenido del arca de oro.
Dice que ahí estaban las tablas del pacto. Esas tablas fueron escritas, ya lo veremos, por la mano de Dios. Así que comenzamos estudiando el anuncio de este pacto. Lo veremos en Éxodo 15. Hoy vamos a leer varios versículos de Éxodo. Así que no pierda ahí el libro de Éxodo, téngalo listo por la precisión con que vamos caminando. Leeremos varios versículos de Éxodo y de Deuteronomio. Así que ya decía, pon un papelito ahí, aunque sea su dedo gordo, para que no se le pierda la lectura y podamos acompañarnos juntos con estas actividades tan hermosas. Éxodo 15, 26. Aquí se anuncia el pacto de Dios con los hijos de Israel. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, este fue el problema de Israel, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amados hermanos, ¿por qué en las tablas de la ley solo aparecían 10 mandamientos? ¿Qué pensamos nosotros de esta bendición del Señor? Pero si tenía estatutos el Señor que cumplirlos, ¿por qué no los escribe en una tabla también? Hay tantas cosas. Volvemos a lo de siempre. Pero sí creo que esas son las partes más elementales de la obediencia a Dios, las tablas de la ley. Aunque eso no es, hermanos, para salvación. Partimos con estas dos cosas siempre, de que la ley es santa porque es de Dios, es justa porque la hizo naturalmente un ser justo, y es buena porque beneficia a los humanos, pero que no puede salvarnos. Dios, ya veremos pues, incluso con este pacto que pasó, y Dios lo sabía muy bien, pero sí, Dios le pidió a Israel que fuera obediente a esta ley que entregaría en su corazón. La entrega de las tablas a Moisés aparece en el mismo libro de Éxodo. Ya decía, tengan listo Éxodo, en el capítulo 24. Ahí nos dice la palabra algunas cosas que platicó Moisés con el Señor y qué esperaba Dios de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Estábamos diciendo que en el gran poder del Señor Él pudo comunicarse con los seres humanos. Y hablamos de un pasaje, pero hay muchos en la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y la ley, es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Estas tablas, bueno, no nos imaginamos así como una tabla, dijéramos, de las que ocupan los carpinteros, de las comunes en nuestro medio, que hay las tablas más o menos, su espesor es de 1 pulgada, así.
Este se llama pulgar y de aquí es una pulgada, por eso se le llama así. Entonces, así de gruesas, que la mayoría conoce las tablas de aquí en nuestro medio. Pues, sin duda no son de ese grosor. Eran tablas más anchitas, porque allí hundió su dedo el Señor. Y claro, para que hubiese espacio para esta inscripción, Dios, o el que fabricó las tablas, perdón, las hizo de un espesor considerable. La cuestión es que son de piedra y fueron escritas por el dedo de Dios. Vemos esto en Éxodo 31, 18, que nos dice la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Se le llaman tablas del testimonio también. Tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué no lo hizo Moisés? Tantas, ¿verdad? No. Y en el libro también de Deuteronomio parece que fueron escritas con el dedo de Dios. Pero no vamos a leerlo. Cuando Dios entregó las tablas a Moisés, todos pensamos, bueno, para que se las diera al pueblo. Para que el pueblo las pudiera leer cuando quisiesen. Esas tablas estaban seguramente en el tabernáculo y cerca del arca, lo más seguro. Y el pueblo tenía acceso a estas tablas. Hasta que se construyó el tabernáculo, estas tablas se guardaron. Pero en el inicio, que el tabernáculo no estaba construido, pues esas tablas no anduvieron de mano en mano como pensamos, sino que tenían un sitio de honor en el pueblo de Israel, que era el tabernáculo. Pero cuando Moisés bajó del monte del Sinaí, que acabamos de leer, que así dice la palabra, cuando él bajó del monte, venía con algún regocijo, venía con alguna expectativa de lo que traía en sus manos. Y antes de llegar al campamento de Israel, oyó, dice, un vocerío. Oyó que como que cantaban. Oyó como que adoraban. Y él está pensando, ¿y esto qué es? ¿Y qué pasará en el pueblo? ¿Habrá algún pleito? Pero, claro, Moisés caminó un poco hacia ellos y los encontró, hermanos, que estaban adorando a un becerro. Qué lástima, ¿verdad? Un pueblo que acaba de salir de la idolatría. Un pueblo que ha recibido las demostraciones que, como veíamos ayer mismo, pero ellos no lo vieron ayer, como ellos recibieron esa noticia en Egipto, que los dioses de ellos no servían. ¿Y cómo es posible, hermanos, que Aarón se ha convencido a que el pueblo construya unos becerros de oro para construir un dios? Aarón, que era el cabecilla de la tribu sacerdotal, no meditó en estas cosas. No sé por qué, en verdad. Pero a él le pidieron y él fue el que humanamente aceptó hacer estas violaciones al concepto que habían recogido en Egipto de su Dios. Pero cuando Moisés vio al pueblo en estas instancias de adoración, no dice la palabra más, pero las tiró, las dejó caer, o cómo fue esta acción de Moisés, pero que él quebró las tablas.
Y dice el versículo 18 en el Éxodo 32, 18 y 19, y él respondió, no es voz de alaridos, de fuertes, ni voz de alaridos, de débiles, voz de cantar, oigo yo. A medida caminó y fue diferenciando sus órganos auditivos, él entendió que no, que ahora están cantando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, oye, y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Ah, pues sí, ¿verdad? Las tiró y las quebró al pie del monte. ¿Sobre qué tiró las piedras? Quizás sobre otras piedras, y las quebró. Dice la ira, que dice el Señor que la ira es pecado, y que no dejemos que el enojo dure muchos días. Moisés no fue reclamado por Dios por esta actitud. No aparece en la Biblia, al menos que Dios haya reprendido a Moisés porque quebró las tablas. Sin duda, hermanos, siempre cuando el enojo o la ira resaltan por que pensamos que se están haciendo violaciones a la palabra de Dios, quizás sea menos culpable que en otras ocasiones. Dice que el Señor Jesús se enojó también y tiró las mesas en el templo de los cambistas porque habían hecho la casa de su padre, que era de oración, cueva de ladrones. Así que, hermanos, es probable que la ira por la gloria de Dios sea más dispensable que la otra clase de ira. Pero como estábamos estudiando, Dios no dijo esto a Moisés, ni que estaba bien, ni que estaba mal. Lo único que Dios ordena que se hagan las tablas de nuevo. Siempre en Éxodo capítulo 34 leeremos esta orden de Dios porque se hagan nuevas tablas. Y claro, se hicieron, y el contenido de ellas de hecho no varió. Se mantuvo el Señor en su posición como lo entendemos que es Él. En Éxodo 34, 1 y 2 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, otra vez le habló, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras. Pudo haberlas hecho él o pudo ordenar que las hiciera. No hay diferencia en estas cosas. Lo importante es que las tablas estén. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas. Primera, sí, ¿verdad? Y se le dice que tú quebraste, no lo hubieras hecho. Bueno, pero no hay más cosas, ¿verdad? Las primeras tablas que tú quebraste. El versículo 2 de Éxodo 34. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte otra vez, donde le había entregado las primeras tablas, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Claro, porque esas palabras son importantes para Moisés. Pero Dios hubiera dicho, ya sabes lo que hay lo que había en las primeras tablas, escríbelas tú. Dice que no. Él volvió a imprimir con su dedo. Me imagino que fue el índice con el que escribió, hermanos, ahí en esas tablas, nuevamente su deseo. Deuteronomio 10:1. Dice así, de estas nuevas tablas que Moisés alisó,
para escribir en ella con su dedo. 10:1 de Deuteronomio. En aquel tiempo Jehová me dijo, y se está repitiendo lo que vimos en Éxodo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. ¿Han oído ustedes que Dios escribió con su dedo allá en la pared del palacio de Belsasar? Vio, dice, una mano, de seguro no era toda la mano la que escribía, un dedo, ¿verdad? Escribiendo Mené, Mené Tekel. Y oyeron cuando Jesús está junto a aquella adúltera y él escribe también en la tierra con su dedo. Importante estas cosas. Pero Dios entregó las tablas a Moisés, claro. Y dice en Éxodo 34:27, esta entrega tan importante de las tablas de la ley. Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo en Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días en el monte Sinaí y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto. Los 10 mandamientos, parece que Moisés las escribió allá, pero en la presencia del Señor, en un ambiente en verdad muy, pero muy especial. 40 días sin comer. Había tanta emoción en la parte carnal de Moisés que no sintió hambre, hermanos. He oído a hombres decir, yo ayuné 40 días y 40 noches, igual a Jesús. Pero estos hombres lo hacen por alabarse, hermanos. Porque una de las cosas de las condiciones del ayuno es que usted no debe decirle a nadie que ayuna. Así dice el Señor. La iglesia no debe andar proclamando que va a haber ayuno. He oído, hermanos, que las iglesias hasta por la radio mandan la publicación de su ayuno. Bueno, ¿lo hacen por qué? Pues. Pero el ayuno no es así, en verdad. Tú éntrate ahí a tu cuarto, ahí solito, dice, ayuna. Lávate la cara cuando salgas de allí, no le digas a nadie, vengan de ayunar. Pero la gente lo confunde todo, en verdad. Porque no están buscando la gloria de Dios, sino que buscan su propia gloria. ¿Para qué vamos a decir a la gente, mire, yo ayuné 40 días, ¿cuál es el objeto? Es que he estado 3 días en ayuno y oración, ¿cuál es el objeto? No, a veces las iglesias reclaman ciertas cosas, ciertos hermanos, pero también no han buscado lo más importante de estas verdades que Dios enseña. Hermanos, Moisés estaba con Jesús. Y entonces, ¿qué le haría falta a Moisés allí en el monte Sinaí si estaba con su Dios? La emoción de Moisés de estar ahí cerca de Jehová le quitó el hambre, hermanos, y Moisés ni se dio cuenta que pasaron 40 días. Pero no está diciendo Moisés, hagan esto ustedes, de ayunar 40 días y 40 noches. Porque le digo al Señor que hoy lo vi por televisión, estaba diciendo que él había ayunado 40 días, solamente que agua había solo 30 días. Pero ¿para qué estar hablando de lo que hacemos con la intimidad de Dios? Son otras cosas. Y por eso es que como estamos hablando, la gente se confunde.
y piensa que porque lo hacemos somos grandes. No, yo creo que Moisés estaba tan lleno de su corazón, tan lleno de su estómago, hermano, al estar allí en compañía de Jehová, su Dios, que hasta el hambre se le quitó. Pero yo oí a una señorita que estaba diciendo una vez, la habían invitado a ella para una cena. Y la cena la sirvieron como a las 6:30. Entonces, ella dijo, no voy a comer todavía. Pero se quedó, porque era de la familia, se quedó ahí. ¿Y qué horas son? Falta un cuarto para las 7. ¿Y qué horas son? Faltan 10 para las 7. ¿Y qué horas son? Faltan 5 para las 7. ¿Y qué horas? Ya son las 7. Sí. Pues sí, ahora sí voy a comer, porque le había prometido a Dios que hasta las 7 de la noche iba a ayunar. No, hermanos, no es así. Pero ya ve que necesitamos estudiar la palabra de Dios para estas cosas. Versículo 29, una vez más, de Éxodo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después, imagínense hasta lo que sucedió, hermanos. Imagínense lo que pasó ahí en ese monte. Ay, cuánto no quisiéramos estar nosotros con Jesús 3 días. ¿Y qué va a pasar en esos 3 días, hermano? ¿Qué pasaría en esos 3 días? Pero estar 40 días con Jesús o con Jehová, es algo en verdad muy raro. Es algo muy insólito, estas cosas, pero no son semejantes a las nuestras. La piel de Moisés resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y era tan sobresaliente ese resplandor, hermanos, que la gente no le podía ver la cara. La gente se escondía así su rostro, porque fulminaba también ese resplandor en la piel de los que le podían observar. De este momento, dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 6 y 7, algo que es muy importante también para nosotros. Segunda de Corintios 3, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo está hablando de este momento cuando Moisés regresó al pueblo con unas nuevas tablas de la ley de Dios, que las había quebrado porque se molestó con el pueblo Moisés. Dice así Pablo a los hermanos de Corinto, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y ya no el de la ley, no de la letra, en claro, ¿verdad? ¿A qué pacto se refiere? Sino un pacto del Espíritu. Ese pacto de la ley, dice Pablo, porque la letra mata. Ese es el gran problema, como hemos hablado de la ley. Que no podemos guardar la ley para vivir eternamente, porque nos mató, ya no hay remedio. Así que la ley es buena, es justa, es de Dios, pero no es buena para salvarnos. Siempre he repetido estas cosas y ustedes también guárdenlas en su corazón. No desecho la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, no la podemos desechar, pero tampoco podemos decir que es la que nos salva.
Porque si la ley nos salva, entonces, como dice el mismo Pablo, por demás murió Cristo. Cuando él escribe la carta a los Gálatas. Por demás murió Cristo si la ley salva. Así que esa es la diferencia entre la ley y Jesucristo. Pero estamos estudiando lo que Pablo enseña de la ley para ver en el versículo 7 algo complementario. Dice que de la letra y que la letra mata. Ahí está una enseñanza también muy importante y enorme. Y si el ministerio de muerte, oye, grabado con letras en piedras, ¿a qué se refiere? Seríamos nosotros en verdad muy, pero muy descuidados, pero muy atrasados mentalmente. Que cuando leamos esto, dijéramos, no se refiere a esas piedras. Porque cuando dice la Biblia que Cristo en la cruz destruyó lo que nos era contrario, algunos pastores, hermanos, dicen que eso es otra ley, no la de los 10 mandamientos. Imagínense usted, pastores. Pero son de aquellos que hablábamos la vez pasada, seguramente. Porque no es posible, hermanos, confundirse en estas cosas tan sencillas. Se lo repito en versículo 7. Y si el ministerio de muerte, mire, dice que eso es de muerte, ya lo dije en el 6, grabado con letras en piedras, fue con gloria. ¿Y a qué se refiere esta gloria? Óigala. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Oiga. El rostro de Moisés bajó resplandeciente cuando trajo las tablas. Dice la Biblia en Éxodo, hermanos, lo acabamos de leer. Y Pablo le está diciendo que eso es lo mismo. Entonces ahí hay que tomar lo que es la verdad para nuestra salvación. Porque yo lo he dicho cientos de veces, hermanos. Si no vamos a estar en contra de la ley, practiquemos la ley si queremos, si es buena. Pero que por eso somos salvos, no. Ahí no. Hasta ahí no llega la ley, hermanos. No puede, dice la Biblia. Porque es imposible que la ley llegue, dice Romanos capítulo 8. Así que por eso aprendemos dos cosas. Que la ley fue dada con esplendor, con gloria, dice. Tanto que Moisés, dice, le resplandecía su rostro. Y ya le dije, y allá desde cuando bajó del Sinaí, que traía las tablas nuevas, su rostro resplandecía. No hay que eso. Y por eso dice Pablo, que si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de la ley, ¿cómo no será? Dice. El ministerio de la reconciliación de Jesús con los hombres. Oiga. Si aquel tuvo gloria, que mata, ¿cómo no será el de el ministerio de la vida? Así es que estamos bien claros, hermanos, por la Biblia, de estas cosas. El problema de los judíos estriba en que ellos quebrantaron esa ley que Dios les entregó. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que está, ni las honrarás. Honra a tu padre,
honra a tu madre, no fornicarás, no cometerás adulterio. Todas estas cosas que aparecen en la ley, los judíos la hicieron, hermanos. Sí, todo lo violaron, todo. Y el problema de ellos aquí estuvo, en verdad. Y por eso los profetas escribieron de parte de Dios algunas enseñanzas relacionadas con esto. Jeremías 11:10. Él explica, el Señor, que Israel invalidó ese pacto. Ya lo sabemos nosotros. Ya tenemos esa idea clara. Podemos decir algo así. Cuando Aarón hizo los dioses de oro, o el becerro de oro, todavía no había leído el primer mandamiento. Pero por sentido común, siendo un hombre así como lo era él, no podía pensar que lo que adoraban en Egipto era falso. Ya después, pues, se dieron tantas cosas como... ¿Se acuerdan ustedes que leímos que Fines agarró una lanza contra un judío? Porque se trajo una madianita llamada Cosbi. Y dice la palabra que la ira de Dios se apaciguó. Pero por aquel entonces murieron unos 22,000 judíos por fornicarios. Y la Biblia dice, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ellos violaron, hermanos, esta ley del Señor. Entonces dice Jeremías, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Eso fue, se les dio la ley y dijeron, ¿para qué? Y se fueron tras dioses ajenos. ¿Cuál era el primer mandamiento? Dije, no tendrás dioses por nada, hermano, no tendrás dioses ajenos fuera, ni te harás imagen. Oye, no, es que las tenemos esas imágenes solo para recordarlas, hermano. Nosotros, he oído a personas que me han dicho, nosotros no las adoramos, solo las veneramos. ¿Y qué diferencia habrá entre adorar y venerar? Bueno, la gente habla, como decimos, solo por salir del apuro, porque no quiere oír la palabra del Señor. No, nosotros ya, hay muchos sacerdotes que ya nos dijeron que eso no nos sirve para nada. Pero ahí los tenemos porque solo para venerarlos. No, hermanos. Como dice el dicho, ¿verdad? Es la misma mona con otra cola. Bueno, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá. Israel allá se dividió con sus dos becerros también hechos por Jeroboam. Pero también los judíos, hermanos. Es decir, la parte de Judá. Nosotros le ofrecimos tortas a la reina del cielo, dice Jeremías, que decían las mujeres. Y nuestros maridos los fueron a cortar la leña. Los dos, la pareja, pues. Y los hijos se empujaron el tizón. Todos se comprometieron a estas cosas, hermanos. Ya cuando el pueblo estaba desarrollado, imagínense. Ya cuando se había dividido Israel con Judá. La casa, sigo como en Jeremías 11:10 en la parte final. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto.
el cual había yo concertado con sus padres. Si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro, le dijo Dios. Pero ellos invalidaron ese pacto, hermanos, para no ser fiel tesoro al Señor. Dice Jeremías mismo, pero en el capítulo 31, en el versículo 32, la misma referencia. Pero para que ustedes observen que está repetido en la palabra de Dios estas cosas que denigraron al pueblo de Israel y que sucumbieron las pretensiones de ser un pueblo grande en la tierra por su conducta nefasta a los ojos del Señor. Jeremías 31, 32 dice que Él hará otro pacto con ellos porque este pacto lo quebrantaron. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es la ley. Ese es el pacto que está diciendo Jeremías. Oiga, lo que estamos estudiando en el momento es, ellos invalidaron ese pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. A pesar de que yo les demostré, dice Dios, todo lo que yo era con ellos. Ya habían visto, hermanos, cuando los pasó en el Mar Seco. ¿Qué les parece a ustedes? Ya habían visto tantas maravillas de Dios hasta este momento. Pero yo dice que cambiaron su pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, siempre en Jeremías 31, 32. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. A pesar de todas esas cosas incongruentes del pueblo, Dios siempre fue fiel. Como lo dice Timoteo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos infieles, hablando con la iglesia, Él permanece fiel. Así que, a pesar de todo eso, hermanos, que Israel ha hecho a Dios, Dios siempre tendrá para ellos la promesa que hizo Abraham. Y la promesa que hizo Abraham es que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Habrá uno, dijo Dios a Abraham, habrá uno de ti que va a justificar a toditos los hombres de todas las épocas de la maldad que hicieron contra mí. Entonces por eso aparece la palabra que Dios dice que hace un nuevo pacto. Hará un nuevo pacto con los judíos porque ellos invalidaron este pacto. Lo leemos en parte, este nuevo pacto, siempre en el libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer 4 versículos de este capítulo. Capítulo 31 del profeta Jeremías. En el versículo 31 está Dios hablando de las condiciones de que habrá un nuevo pacto con los judíos. De hecho, porque con los gentiles no hizo Dios ningún pacto. A los gentiles nomás se nos enseñó que Jesucristo murió por nuestros pecados y que si le recibimos a Él somos totalmente perdonados. A los judíos fue en otra forma, pero Jesucristo será el mismo para judíos y para gentiles. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová. Todavía no había venido Jesús. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Es la ley, es las tablas de la ley, hermanos. Ya le dije, se necesita olvidarse tanto de la mente para no poder recordar que eso le dijo Dios a Moisés. Una vez más iniciando, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Otra vez, ¿verdad? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así dice la palabra. Ahora ya no son palabras escritas en piedra. Ahora son palabras escritas en el corazón. Dice Pablo a la iglesia, hermanos, vosotros sois cartas escritas en su corazón, leídas por todos los hombres. Así dice Pablo a los hermanos de Corinto. Que somos carta. Porque ha escrito Dios en nuestro corazón el testimonio de Jesús. Y a los judíos les dice lo mismo. Yo les escribiré ahí en su corazón mi ley. Y dice Ezequiel que Dios va a cambiar el corazón de piedra de los judíos para darles un corazón de carne, seguramente en el que Dios puede escribir también su bendita palabra. Pero este es el pacto, el 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová. Este es el contenido del nuevo pacto, hermanos. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto está cifrado en el perdón completo. Perdonaré. Ya no voy a pedirle nada. Ya se dieron cuenta que si les pido algo a este pueblo, no lo va a cumplir. Y lo mismo los gentiles, hermanos. Si nos pide algo el Señor para que seamos salvos, no lo cumplimos. Por eso es que no fue así. Ni con Israel ni con nosotros. Si Dios nos hubiera pedido una condición para la salvación, no la hubiéramos alcanzado, hermano. No llegamos hasta ahí. Nos hubiéramos desanimado antes de la mitad. O al comenzar. Porque así es la raza humana, así somos. Entonces por eso es que Dios no pidió condiciones ni a Israel ni a los gentiles. De pura gracia somos salvos. A Israel le dijo, vamos a probar, y lo que sucedió, ¿verdad? Para los que intentan probar.
¿Cómo se pone a creer que Dios va a salvar a la gente solo porque crean en Jesús? Dicen algunos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, pues? Pero ese que está hablando no es capaz, hermanos, de hacer lo que Jesús quiere que hagamos para salvarnos. Ya le decía que dice la palabra que nosotros valemos el precio de la sangre de Jesús. ¿Y cuánto vale eso? Iremos a recoger unas cuantas matatadas de aguacates para venderlas y así pagarle a Jesús. O andaremos vendiendo sorbetes o vendiendo carros, lo que sea para pagarle a Jesús. No, no se puede, hermanos. Por esa razón que es gratuita, porque no podemos. Porque si se nos hubiera exigido una cosita, no la hacemos. Chiquita que hubiera sido, no la hubiéramos hecho. Esta carne es tan contradictoria al Señor que nos hubiera mandado por otro lado. Por eso es que el Señor dice, yo lo hice todo. Yo lo tengo todo. Yo lo puse todo para que estas cosas se hagan así porque yo quiero así. San Mateo 26, 28, que está Jesús platicando con los judíos. Él les dice estas palabras. Óigalas. San Mateo 26, 18 es una parte de la cena del Señor con sus discípulos y Él les enseña esto a ellos. Dice, porque este es mi sangre. De seguro levantó la copa. Hubieron los preparativos apropiados para este momento. Ellos iban a celebrar la Pascua. Otra vez, ¿verdad? Recordamos estas cosas. Y Jesús cenó con ellos y les dice en el versículo 28 del capítulo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, con ustedes, ¿verdad? Los judíos, que por muchos, aquí no dice todos, ¿verdad? Porque no quieren todo, ya parte de todo ya está diseñada para dónde va. Que por muchos es derramada para quitarles su pecado. Este mismo concepto él lo repite con los otros evangelios. Pero vamos a ver algunas palabritas que cambian para que también se nos amplíe. Lucas habla de lo mismo y no lo vamos a mencionar ahora, pero sí tiene ese mismo concepto. Y les dijo Jesús, San Marcos 14, 24, en San Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Pero ahora Pablo le dice a la iglesia, ya no a los judíos, sino que a la iglesia. Él nos dice, Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Pablo que él nos va a enseñar lo que recibió del Señor. Pablo no estuvo en la cena esa de que habla Mateo, Marcos y Lucas. Pero Dios se lo dijo, dice, a él. Algo también incomprensible de lo que Dios hizo con Pablo. Pero él estuvo en Arabia por 2 años aprendiendo la palabra. Y sin duda ahí le dijo también esto al Señor. Pero decía, él hace referencia a esa última noche, cuando Jesús con sus discípulos participaron de la cena. Versículo 25 de la primera carta a los Corintios.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces. Este es el pacto que Dios hace con la iglesia también, que trasciende hasta nosotros. En mi sangre es el pacto hoy, que nosotros hemos podido recibir, hermanos. Esa bendición es en la sangre del Señor Jesucristo. Ya no es en la ley. Eso es lo que venimos hablando. Y usted lea su Biblia y se va a dar cuenta cuántas referencias tiene la ley en el Nuevo Testamento, pero cuántas referencias de la ley está diciendo que salvan. A los gentiles no se les dice que guardemos la ley. No hay ningún mandamiento que diga que se nos guarda la ley. Porque eso no tiene validez para nosotros. Que es buena sí. Ya he dicho esto, es buena sí, hermanos. Que usted no coma garrobos, eso es bueno, porque esos animales son bien sucios. Aquí en El Salvador sí se comen bastante garrobos, ¿verdad? Pero no es muy bueno, en verdad, si son sucios. Los garrobos se alimentan de cosas sucias, hermanos. Y así, esos animales que se arrastran son sucios, dice la palabra. Por lo tanto, es buena, ¿verdad? La ley manda que no seamos injustos. La ley manda que no adulteremos, que no forniquemos, todas esas cosas. Que huya de nosotros la avaricia, todo eso lo manda la ley. Y si nos apartamos, está bien. Vamos a cosechar muchas cosas de la ley aquí. Aquí, en el cielo no. Porque esa es obra de nuestro Señor Jesucristo. Para estar en los cielos es únicamente la preciosa sangre de Jesús, la válida, para tocar las puertas y que se nos abran en el día en que entrarán los redimidos a la gloria eterna del Señor. Qué bueno que usted y yo hayamos recibido al Señor Jesús, porque esto es lo bueno de la vida, exclusivamente lo hermoso de la vida, conocer a Jesús como nuestro Salvador. Así que los que no lo han conocido, háganlo antes de morir, porque una vez muertos ya no valemos nada en esta tierra. Hay que nos vayan a votar, ese es el final, irnos a votar, porque ya no servimos más en esta tierra. Así que antes de ese momento hay que gozarnos aquí con Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias por esta bendición que tuvimos contigo y con tu palabra. Queremos siempre suplicarte que ayudes a nosotros a tener una vida gozosa, una vida llena de esperanza, Señor. Una vida que no clausura frente a cualquier adversidad. Una vida de poder, oh Dios, desarrollada en esta tierra para nuestra bendición y sin duda para bendición de otros. Nuestro buen Dios, gracias por permitirnos ocasiones como estas, muy hermosas. Aprovechamos para decirte que bendigas a tantas personas
con dificultades de condenación. Señor, al mundo le preocupa mucho morirse, sí. Pero no le preocupa condenarse. ¿Cuál sería la razón? El mundo no se quiere morir, pero no importa que se condene, piensan ellos. Cámbiales ese pensamiento, Señor. Diles que no es el correcto. Diles que se salven primero y que después se mueran. Diles que disfruten aquí en esta vida de las cosas buenas de ti, porque serán mejores las que están en el cielo y serán eternas. Así es que, Señor, sigue ayudando a esta gente. Padre, queremos pedirte por don Joaquín Cruz, que tú sabes su problema de enfermedad. Ayúdale para que te pueda ver a ti en el resto de su vida. Señor, a tantas personas que sufren, pero no quieren sufrir por ti. Qué pensamiento más al revés. Pero nosotros queremos decirte que les ayudes, que les cuides, que derrames sobre su corazón lo que necesitan, por tus hijos especialmente, y por otras personas que están al borde de la muerte. Cuida a todos los vivos que atienden la pandemia, en todo lugar, en el nuestro, Señor. Cuida a todas las familias de los hermanos, porque los hermanos en Cristo tienen quizás primos, tíos, hermanos, parientes cercanos que están comprometidos con esta maldad o este mal del virus. Así que bendíceles, ayúdales grandemente. Nuestro Dios amado, te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos